Hoy, esta noche, le vamos a mostrar el documento secreto, el documento que ya está en sede judicial, es de la Gendarmería. Se puede protestar, se puede estar en la calle, se puede disentir sin que te espíen, sin que te escuchen, como en viejas y nefastas épocas. Así es, ustedes recordarán que en febrero dimos a conocer el Proyecto X, un documento interno, un proceso de la Gendarmería que hace para hacer espionaje social sobre las organizaciones que realizan protestas. Sí, sobre todo los partidos de izquierda, ¿no? Remitido a la ministra Garré, que confirma el espionaje social. Un documento clave que confirma también la denuncia sobre la existencia del expediente X y el espionaje sobre organizaciones sociales, estudiantiles, de derechos humanos y periodistas. Ahí está, son los principales carillas. El documento lo va a tener completo aquí en A Dos Voces. También lo vamos a debatir con personas que han sido investigadas, como Cristian Castillo, con espionaje ilegal, Vilma Ripoll, Néstor Pitrola, María del Carmen Verdú. Ellos también van a hablar de este tema, el espionaje social, y además digamos, tiene una representatividad importante en los delegados de base, en las fábricas, y bueno, salen, protestan, y el gobierno, lo dijo Cristina Kirchner en más de una oportunidad, ¿no? En los últimos discursos, yo creo que en los últimos meses, Cristina Kirchner más de una vez pidió que se acabe con esta protesta, por supuesto, opositora al gobierno. El espionaje del Proyecto X sobre organizaciones sociales, sobre organizaciones de derechos humanos, sobre organizaciones estudiantiles, sobre el periodismo. Bueno, después salió Nilda Garré a relativizar todo. Hoy tenemos el documento interno de la Gendarmería que confirma que se hace espionaje sin autorización de carácter judicial. El documento, el informe. La Gendarmería confirmó que realiza tareas prohibidas de inteligencia previa, filma y escucha a dirigentes que lideran las protestas sociales. Las tareas de espionaje se encuentran explicitadas en el protocolo de la Gendarmería Nacional para normar la actuación del personal en el control de manifestaciones públicas. Ese documento secreto fue finalmente entregado hace unas semanas al juez Norberto Yarvide, en el marco de la causa donde se descubrió la existencia de un llamado Proyecto X para espiar a dirigentes sociales, estudiantes, militantes de los derechos humanos y periodistas. La causa se caratula Gendarmería Nacional Delito de Acción Pública Hermosilla Darío Javier. En ese protocolo, la Gendarmería confirma el espionaje que realiza previo a la intervención de un juzgado y desacredita la defensa que realizó la ministra Nilda Garré frente a las denuncias de espionaje oficial del llamado Proyecto X. Podemos decir en condiciones absolutamente seguras que no se utilizó nunca en intervenciones de Gendarmería en manifestaciones sociales. No se utilizó nunca. En la forma textual, en el folio 8, apartado 6, bajo el título de Filmación del operativo y monitoreo de las imágenes de video, se precisa taxativamente que en el anexo 2 y de acuerdo a disposiciones de la Dirección Nacional, se establece la conformación de un equipo de registro fílmico y fotográfico, cuya misión es la de captar imágenes de lo que sucede dentro de una manifestación, para eventualmente ser utilizadas, de ser necesarios, ante un proceso judicial. La directiva demuestra claramente que filman sin orden judicial y que después blanquean según las necesidades de las causas, tal como viene denunciando las organizaciones sociales espiadas. También en el folio 7 del documento explicita la normativa que rige el accionar de la Gendarmería en operaciones contra disturbios según el reglamento Reg 802. En ese punto y para cubrirse se hace una mención ambigua de la eventual intervención judicial y se ratifica que la Gendarmería hace inteligencia previa para identificar a los dirigentes de las protestas sociales. En uno de los puntos de este reglamento que se denomina interrupción de calles, avenidas y rutas, la directiva del Director Nacional de Gendarmería número 01/2009 sostiene que se practica reunir información a fin de identificar a los dirigentes o delegados y o representantes líderes de grupo de manifestantes, tratando de documentar todo mediante tomas fotográficas, filmaciones, grabaciones, etc.
La documentación confirma el anticipo y la denuncia de a dos voces sobre la existencia de las maniobras de inteligencia que vulneran las leyes de inteligencia interna y funcionamiento de la Gendarmería. El documento tiene 11 páginas y 4 anexos. La Gendarmería se lo elevó al Ministerio de Seguridad y la viceministra de Seguridad lo remitió al juzgado de Ollarvide con fecha 17 de abril. Según expertos, así la Gendarmería vulnera la Ley de Inteligencia Nacional número 25.520, la cual precisa que ningún organismo de inteligencia podrá obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas u opinión política o de adhesiones pertenecientes a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción. También vulnera la Ley 19.349, que establece la misión y las funciones de la Gendarmería Nacional y que expresa una de las tareas de la fuerza, la de actuar como policía de seguridad y judicial en el fuero federal. Ahí está la presentación y obviamente estos son los páginas centrales de este informe que tenemos acá, que está en sede judicial, y los puntos centrales, ¿no? Donde va a estar clarísimo, ahora lo vamos a ver, precisamente lo que recién decía el informe a dos voces sobre el espionaje previo a la intervención judicial. Esto tiene, y acá estamos viendo la carátula, es la viceministra Cristina Camaño Iglesias País, que le envía al juez Norberto Ollarvide, porque ha pedido el juez Ollarvide, después de la denuncia del Proyecto X, precisamente el juez Ollarvide le pregunta al Ministerio de Seguridad si hay algún protocolo de actuación para la prevención o investigación de precisamente acciones de corte de rutas o demás. Y entonces, precisamente las ministras le piden a la Gendarmería, y esta es la presentación, con carta, con esta presentación, le elevan al juez Ollarvide. Tiene fecha 17 de abril, ustedes van a ver que está al revés el sello de 17 de abril, y la entrada es del 20 de abril de ahora, del 2012, ¿no? Y esto, digamos, es la primera carta, y después está precisamente el protocolo, ¿no, Edgardo? Sí, por eso decidimos ampliar un poco el protocolo en 3 páginas. El protocolo que le manda el titular de Gendarmería a la ministra Garré es del 23 de febrero de 2011. Pero hay unos puntos muy importantes porque lo dejaron todo escrito, cómo se hace el seguimiento, cómo se espía a la gente, ¿no? Porque Esquenone, el jefe de Gendarmería, le dice a la ministra, bueno, que le manda esta nota en respuesta a lo que ella le solicitaba para ver cómo era todo este protocolo, cómo es la normativa de Gendarmería. Entonces vamos a los 3 puntos importantes de todo esto. Claro, acá estamos en el folio 7, ¿no? Tenemos 7 y 8 que son los 2 folios más importantes. Centrales. ¿Por qué? Porque en el folio 7 lo que le dice el titular de Gendarmería a la ministra es que esta es la práctica para conseguir información. Primero, identificar a los dirigentes o delegados y o representantes líderes del grupo de manifestantes, tratando de documentar todo mediante tomas fotográficas, filmaciones, grabaciones, etc. Es decir, acá se ve cómo se espía a la gente. Y quizás el punto clave, ese que está acá, dice, en el caso de detectarse un delito, se toma contacto con el magistrado. O sea, primero se espía, se identifica, se filma, se toman grabaciones, etcétera. En este etcétera es muy amplio, puede ser de tomar teléfono, poner también hackear correos electrónicos, es muy amplio un etcétera en este tipo de cosas, pero esto se hace previo a la intervención judicial. Una vez que se tiene esto, se avisa al juez y en todo caso, si, como dice textualmente este documento, se detecta un delito, se toma contacto con el magistrado. Pero hay... Y lo importante en esto es que si no hay un delito, igual la Gendarmería se queda con las filmaciones. Claro, y lo incluye dentro de la base de datos del Proyecto X, base de datos que ahora está bloqueada por el juez Ollarvide después de las denuncias a dos voces. Ahora, hay otro párrafo en el folio 8 que reconfirma este proceder primero de investigar, de espiar,
y después, en todo caso, de comunicarle al juez. Claro, porque el punto 6 dice filmación del operativo y monitoreo de las imágenes de video. En el anexo 2, el organigrama de un destacamento móvil de Gendarmería, a la disposición del director nacional, se establece la conformación de un equipo registro fílmico y fotográfico, cuya misión es la de captar las imágenes de lo que sucede dentro de una manifestación para eventualmente ser utilizadas, de ser necesario, ante un proceso judicial. Quiere decir que se lo dan al juez, pero si no, queda, como decíamos, en el folio, como dice también el folio 7, se la queda Gendarmería. Una frase muy reveladora, porque dice, primero, otra vez, filmamos, fotografiamos, identificamos, y si eventualmente lo pide un juez, se la damos. Pero si no lo pide, obviamente esto es lo que forma la base operativa del Proyecto X, que vulnera, en principio, la ley de inteligencia interna y también la ley de funcionamiento de la Gendarmería, que es como un brazo, digamos, de ayuda del Poder Judicial. Sí, ¿no? aclaremos que esto es lo formal, digamos, lo que está dentro de las normas que se dejan escritos dentro del gobierno. Después, lo que no se sabe son los otros sistemas de seguimiento, claro, de espionaje, ¿no? Político, sindical, económico. Porque obviamente la Gendarmería no va a decir, sí, así taxativamente, espiamos y lo guardamos los datos y hacemos un seguimiento de los dirigentes sociales, estudiantiles o dirigentes de derechos humanos. Pero está clarísimo en este documento el accionar de la Gendarmería confirmando lo del Proyecto X sobre el espionaje previo a que intervenga un proceso o una instancia judicial. Y ¿no? Marcelo, las fuerzas políticas que se sienten más afectadas en todo esto, porque si bien, como decimos, el espionaje puede ser muy amplio, son los partidos de izquierda. Por eso invitamos a dirigentes del Partido de los Trabajadores Socialistas, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, el Partido Obrero y Correpi, que es la coordinadora contra la represión policial institucional. Bien, por ejemplo, Vilma Ripoll, a usted le espiaron, ¿no? Sí, me espiaron y me fotografiaron, me filmaron y aportaron esos datos a la causa, y con esos datos de la Gendarmería es que me procesaron y me embargaron. Entonces, lo mismo que para los demás. Entonces creo que el tema fundamental es por qué hacen esto tan grave, por qué violan así. O sea, a ver, Vilma, ¿intervino el juez y después pasó todo esto, o primero la espiaron y después intervino el juez? O sea, en base al espionaje de la Gendarmería, ¿después le hicieron la causa? Claro, ellos hacen, a ver, traje copias de lo que es de la causa, anexo fotográfico. O sea, me procesan por el corte de ruta, pero las fotos no son del corte de ruta, son mías en el corte de rutas. O sea, esto además de las filmaciones y además de los datos. Entonces, Ahora, esto lo tuvieron desde el año 2009. ¿Pero de qué la acusan? Porque para una causa, de algo la tiene que estar acusando. Sí, del corte de ruta. Pero la verdad, la esencia de por qué lo hacen tiene que ver con que ellos desde el Estado han resuelto utilizar este tipo de metodología tan grave, que es infiltrar, procesar, embargar, y aportar desde ahí pruebas al procesamiento. Esto se hizo en el 2009, toda esta investigación. Y a nosotros nos procesaron el año pasado. Es decir, que tuvieron todo este material guardado para utilizarlo en el momento cuando ellos consideraron que tenían que sacar a luz la causa, que está íntimamente ligado a las necesidades que tiene el gobierno nacional, que para nosotros es la causa de por qué nos hacen esto, que tiene que ver con que la presidenta, por más que diga lo que diga en los medios, a partir de la llegada de la crisis capitalista al país, han resuelto el camino del ajuste. Y para eso tienen que hacer lo que hacen, que es espiarnos, perseguirnos y desacreditar todas las luchas desde los estrados donde habla por cadena nacional, diciendo, acusando y castigando a los docentes, a los judiciales, a los petroleros. Esa es la herramienta. Cristian Castillo, del Partido de los Trabajadores. ¿Qué opina de este informe? Porque esto, digamos, de alguna manera está confirmando lo que ustedes denunciaron ahí por el mes de noviembre. Sí, este informe y todo lo que está en el expediente a partir de lo que han enviado la propia Gendarmería demuestra que mintió la ministra Garré, que es evidente. Incluso vean la fecha, esto es del 23 de febrero, lo que le envía Esquenone. Garré hizo la conferencia de prensa el 24. O sea, que ella no puede aludir a que tenía desconocimiento
de que este es el proceder que admite la propia Gendarmería y que nos cierra por qué en el expediente judicial por el cual se inicia la denuncia era tan obsceno las declaraciones de los gendarmes que admitían la infiltración. Porque esto no fue un error, no fue un caso aislado, sino que es una política claramente institucional, ahora reconocida a partir de este expediente, de esta nota, y de la Directiva 01/2009, que es la que cita Schiavone ahí, donde ellos dicen que como va a haber una situación de crisis social que va a crecer, se van a incrementar las protestas sociales y por eso ellos van a aumentar el nivel de infiltración, de seguimiento, actividades como estado de alerta y movilización, paros, marchas, etc. Entonces, eso está demostrado. O sea, Garré mintió y la infiltración, el espionaje es una política institucional del Estado contra la izquierda, contra los delegados combativos. No nos olvidemos, este es el caso de Kraft, el caso de Javier Hermosilla, que ahora encabeza la lista contra Daer, y mientras los delegados combativos, a los luchadores, se los procesa, se les hace espionaje, se los persigue, a los Daer se los protege. A dirigentes que ganan 77.000 pesos por mes, que montan fraude en las elecciones, se los protege. A los que luchan, se los persigue. Pitrola, el Partido Obrero, es uno de los que ha ganado la calle desde hace tiempo con las protestas sociales. ¿Desde cuándo ustedes se sienten espiados? Desde tiempo inmemorial. Nosotros, a mí me tocó lo mismo que a Vilma. Y a nosotros nos encausaron ahí por dirigentes políticos que apoyamos la huelga. Y por ejemplo en Santa Cruz, el movimiento popular, el movimiento obrero y popular de Santa Cruz, denunció una práctica similar de una dependencia que se llama la DIP, Dependencia de Inteligencia Policial, que tiene esta misma práctica, es decir, una coincidencia total. Esto viene muy de atrás y es un tema muy profundo porque Cristina Camaño es una de las personas reputadas como izquierdistas del régimen, progresistas del régimen, y forma parte del equipo de Garré que ellos colocan, que lleva adelante la seguridad democrática. Y acá estamos viendo una duplicidad enorme de un gobierno que dice derechos humanos, yo no reprimo la protesta popular, infiltra, espía y después manda a la gendarmería cuando la infiltración y el espionaje no le da resultado. Miren, yo les quiero traer algo tenebroso de un semanario que se llama The Economist, que es un semanario británico, que en tiempo de la dictadura ellos dijeron: la política para terminar con la subversión en la Argentina es infiltrar. Cuando eso no da resultado viene la tortura. Acá podríamos sintetizar infiltración y espionaje para prevenir, con la judicialización, que tenemos 5.000 procesados en la República Argentina, para prevenir la protesta social que crea la política oficial. Está María del Carmen. Les digo una cosa, sí. Somos de izquierda nosotros, pero esto afecta a todo el movimiento popular. Bueno, ojo con eso. A ver, hasta ahora... Como yo no era de izquierda, como era, claro, cuando me se tocó... sabe, María del Carmen Verdú, que el espionaje en estos casos, también organizaciones de derechos humanos, que no son ni de izquierda ni de derecha, digamos, claro, son defensoras de derechos humanos. Algunas decimos que somos de izquierda. Claro, algunas sí, pero se defienden los derechos humanos, sean de todo tipo. Organizaciones estudiantiles, también organizaciones o periodistas, ¿no? Ahora, ¿usted piensa que esta confesión de la Gendarmería estamos viendo acá, qué es lo que encubre? Porque obviamente no dice explícitamente espiamos, pero está más que claro, ¿no? Sí, no, claramente, como usted lo señalaba cuando mostraba esos facsímiles, esta es la parte que nos muestran, la parte que está documentada, la parte que está expresada en papel. Y un detalle que me parece que es importante, el documento que acompaña esta nota, que está fechado el 23 de febrero, no es del 23 de febrero de este año, es del 23 de febrero de 2011. Correcto, ahí está, precisamente. Y es acompañado ahora, en el mes de abril, por la entonces ministra o viceministra Camaño Páez, que ha sido relevada recientemente y reemplazada por Berni, como elemento material a la causa iniciada por la denuncia de varios compañeros con patrocinio de organizaciones como el CEPROD y Correpi, entre otras. Pero es un material que tiene 1 año y pico de antigüedad. Y no es casual la fecha, 23 de febrero de 2011,
Es el primer mes hábil después del receso del mes de enero de actividad del Ministerio de Seguridad después de su creación. Sencillamente ese documento, y esto nos lo indica la lógica, responde al pedido de la ministra, no por la causa que tramita hoy, sino de Garré, que le dijo, muchachos, cuéntenme cómo tienen organizado ustedes esto, a ver si les doy alguna directiva diferente. Entonces, no es que hace este informe porque Garré les dice, che, ¿cómo es esto que me están denunciando que Prefectura espía? Lo primero que a mí ¿Pero de dónde viene entonces esto? Porque usted dice que esto ya viene de antes. La primera denuncia pública que nosotros hicimos sobre cómo las fuerzas de seguridad en la Argentina tenían montado un mecanismo aceitadísimo de espionaje contra militantes de todas las organizaciones del tipo que se les ocurra, fue siendo ministro del Interior Carlos Vladimir Corach, con aquel famoso libro azul que tenía, le decíamos libro azul porque no tenía título, una causa que tramitó ante un juzgado federal contra militantes de dos organizaciones en ese momento caracterizadas como las más peligrosas, en ese momento eran Quebracho y Patria Libre, los militantes que estaban imputados, y allí encontramos que las imputaciones venían de una documentación aportada por el propio ministro Corach, que había formulado la denuncia, y salió publicado en La Nación. Permítame, recolectado con anterioridad a la promoción de la causa judicial que se basó sobre eso. Nosotros hicimos una data para saber cuál era el origen de esa información. Ministerio del Interior, que en ese momento dirigía las fuerzas de seguridad, y Policía Federal, CIDE y otros organismos de inteligencia del Estado negaron la autoría de esa documentación con la que el propio ministro inició la denuncia. Carmen, pero el tema es que ahora el gobierno ha hecho profesión de fe de que estas cosas han quedado... De este gobierno. Sí, pero mira, yo tengo pruebas de que no es así. A ver. Los trabajadores judiciales están en conflicto en la provincia de Buenos Aires y acaban de... y están enfrentando... Está bien, es el gobierno de la provincia, pero esto demuestra de que es una política de Estado, nada es una casualidad. No es la gendarmería, es la policía de la provincia. Fíjate, la policía de la provincia filmando a los trabajadores que estaban movilizados en la ciudad de La Plata, lo mismo acá. Y esto, que es más grave, es que en el Palacio de Tribunales, donde está la sede de la Corte Suprema de la provincia, donde los trabajadores acá estaban haciendo una asamblea, acá están los policías y acá atrás está el que filma. Ahora, eso se hace con una cobertura legal como pusimos al descubierto y, ahora. Escúchame, adentro de la sede de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires. O sea, los jueces son, por supuesto, absolutamente funcionales a esto, pero se sigue, si lo hacen. ¿Para qué lo hacen? ¿Para qué lo hacen? Perdóname. Lo hacen, ¿para qué? Para después procesar, porque ¿qué hicieron? Fueron con las fotos estas que le sacaron a los trabajadores que están en conflicto y le dijeron, mirate acá, fíjate, te tengo acá en esta foto, pensá lo que vas a hacer. Ese es el objetivo, es un objetivo absolutamente político. Puntuales. En primer lugar, todas las fuerzas de seguridad tienen un protocolo y llevan a la práctica este tipo de espionajes. Te corres el pelo porque ahí está. Espionajes, seguimientos y demás. Pensar que no lo pudieran tener es una ingenuidad. Es absolutamente ingenuo imaginar que vivimos en una sociedad diferente. Lo que pasa es que acá, documento además, se está confirmando a Gendarmería. Y el de la policía lo hemos visto en otras causas. Me estoy acordando de la causa de la Casa de Salta, allá por el año 2002, después de los asesinatos en la Ruta 34. Ahora, ¿pero esto es ilegal? Bueno, es que ese es el segundo punto al que yo quiero ir. No importa si es legal o ilegal, porque legal o ilegal es lo que dicen ellos. Porque las leyes se modifican de acuerdo a las necesidades del gobierno que está. Son claras, que no se puede hacer este tipo de cosas. O no tenemos 8 leyes antiterroristas. Quiero tocar un caso, claro, porque lo tengo y a lo mejor lo podemos traer el miércoles que viene. Causa Luis Antón. Fue llevado a juicio oral y público en los tribunales de San Isidro. La jueza, no me acuerdo el nombre, pero es la esposa del fiscal Nisman. Así que no nos perdemos. Luis Antón fue absuelto en el año 2010 en juicio oral y público, es un dirigente social de Tigre, porque su causa fue armada enteramente con un espionaje ilegal y la jueza lo volteó porque todo el armado
era el espionaje ilegal tipo Proyecto X. Lo podemos traer. Ahora, viene muy de atrás, porque esa causa se sustanció en 3 años. En esta causa, que es a partir de esta causa es donde se están conociendo el Proyecto X, este protocolo que confirma el espionaje del Proyecto X, los propios gendarmes que espiaron y se infiltraron en las organizaciones, en este caso, que protestaban por el tema CRAF, declararon y confirmaron que ellos actuaban, ¿es así? Dicen ellos que se basaban en una base de datos que estaba en Campo de Mayo, en la cual certificaban o daban cuenta de la identidad de los manifestantes. Llegaron a nombrar a un militante fallecido y también a un dirigente gremial de la alimentación, miembro de nuestro partido, al cual dice, buscamos un hombre en una base de datos previa. Y acá ellos reconocen que hacen base de datos con la información previamente recogida y que eventualmente esa información que ellos tienen recolectada se la dan a los jueces. Ahora, este material... Pero digo, este documento de alguna manera confirma, perdóname, Vilma, confirma que ellos declaran esto porque están encuadrados en esta directiva que viola la ley de inteligencia, o sea que ellos violan sus propias leyes cuando se trata del espionaje. Y muestro estas 3 fotos de un policía federal para mostrar que no es solo la gendarmería. Ayer, a la mañana... A ver, mostrá otra vez, por favor, ayer, que no la toman. ¿Está bien? Ayer a la mañana son 3 fotos que hemos tomado durante la manifestación también de los trabajadores de CRAF, de la oposición a Daer, en el obelisco, donde estaba haciendo esta tarea fílmica, descubierto, se pasó del lado de la policía, se puso el chaleco, haciendo lo mismo que la gendarmería. O sea, esto que decía María del Carmen. Todas las fuerzas de seguridad operan de la misma forma. Pero primero están del lado de ustedes. Claro, estaban del lado. Se hacen pasar por periodistas, como que están haciendo algo. ¿Recuerdan ustedes cuando fue ese periodista descubierto en las manifestaciones de CRAF? Sí, que lo mostramos y en el mes de aportamos febrero, esa imagen. sí. Bueno, esto mismo estaba haciendo ayer, después de todo este escándalo, la Policía Federal en la marcha contra los mismos espiados en CRAF. Y sobre esto, lo importante es para entender que cuando estamos diciendo hay 5.000 procesados, hay un informe todo presentado por un montón de organizaciones que pone uno por uno los casos que fueron, se montan de esta forma. O sea, ellos tienen una base de datos que es el registro de la criminalización de la protesta social. Entonces lo que acá se ve es el doble discurso de este gobierno. Ellos dicen, no, la protesta social no es crimen. ¿Pero cómo? Pero todas las directivas que ellos dan, que este gobierno da a las fuerzas de seguridad, como los gobiernos anteriores, es que la protesta social debe ser tratada como un crimen, como a principios del siglo cuando una huelga iba a policiales. Bueno, de la misma forma la tratan. Y son los dirigentes combativos, los que no transan con las patronales, los que son perseguidos, los dirigentes de izquierda, los luchadores. Y al revés, y a los que se protege, ¿a quiénes son? A los que tienen causas por enriquecimiento ilícito, a los que envenenan a los trabajadores. Esos dirigentes burocráticos no son los que son espiados. Esos son los dirigentes que son apañados por el Estado. Cuando Daer está montando un fraude en las elecciones de mañana, el Ministerio de Trabajo lo sostiene. Usted habla de un fraude, mañana hay elecciones. Mañana hay elecciones en la alimentación. La lista de oposición la encabeza los compañeros de CRAF, la lista Bordeaux. Porque se ha corroborado que de 6.000 miembros del padrón para votar, 1.000 eran truchos. Tal es así que hoy, a último momento, el Ministerio de Trabajo tuvo que sacar una resolución diciendo que esos que impugnamos, revisando uno por uno los miembros del padrón, la lista de oposición, tienen que votar en un doble sobre. O sea, hay múltiples formas del fraude que Daer está montando. ¿Por qué? Porque ve que avanza entre los trabajadores el apoyo a los delegados, a los que son luchadores, a los que están en la calle, en las reivindicaciones por la clase obrera. Donde la Unidad Especial de Investigaciones Campo de Mayo, todos los jefes de gendarmería hacen el informe donde me denuncian y dicen que acá me dicen que soy ciudadana, en otro de los lugares dicen que soy del MST, que es mi partido, y que estuve ahí para apoyar. Esa parte dicen la verdad, que estuve ahí para apoyar, que es lo que hacemos habitualmente. Esto es una foja del expediente que permite que procesen. Ahora, yo insisto, nosotros estamos convencidos de que esto es una política por una necesidad del gobierno para que pase el ajuste. ¿Por qué? Porque además hicieron la ley antiterrorista. Con esto del espionaje, que espionaje hubo siempre, como dice María del Carmen, siempre hubo tipos que filman, etcétera. Tenemos una cancha para identificarlos en la marcha. Claro, ¿no? exactamente, con causas concretas y con las pruebas que ustedes ahora aportan. Entonces, yo lo que te digo es, con esto nos procesan y nos llevan a que no va... ¿Qué intentan? De que no volvamos a subir a la ruta, de que nosotros no vayamos a solidarizarnos con ningún conflicto. Y además sacan la ley antiterrorista que por las características de la ley
duplican las penas y no son escarcelables las penas que son puestas por la ley antiterrorista. Entonces, ¿qué quieren? Quieren espiarnos, procesarnos, aislar las luchas, que no volvamos y después avanzarán poniendo preso. Sí, no, quería preguntarle, porque la ministra Garré, cuando ahí por el fin de febrero hizo una conferencia, desacreditó todo, diciendo que esto ya del 2009 no se usaba. Lisa y llanamente mintió. Mintió porque además de que la documentación que demuestra que indudablemente el proyecto X existe, y de hecho uno puede ir a Campo de Mayo y si lo dejan entrar, no es nuestro caso, pero si lo dejan entrar va a ver a los gendarmes trabajando. Ahora se llamará de otra manera la base de datos. De hecho, en esa conferencia de prensa ella dijo que se estaba reemplazando por un software más moderno. El programa anterior lo explicamos. Exactamente. Pero además hay otra cuestión. En el mismo juzgado federal de 3 de febrero, donde está la causa contra los compañeros trabajadores de Kraft, hay otra contra trabajadores del frigorífico rioplatense. En esa causa, que está un poquitito más avanzada en el trámite, hay un compañero procesado, Carlos Cerrizuela, delegado de la comisión interna del frigorífico rioplatense, que está en exactamente la misma situación. Allí también hay gendarmes que dicen, yo me mezclé en la movilización, pregunté quién era el jefe, me dijeron, no sé, preguntarle a Carlitos. Entonces se puso a buscar a Carlitos y entonces lo ubicó a Cerrizuela, bueno, y se llega a un procesamiento confirmado por Cámara, y esa causa ya está con una elevación a juicio. María del Carmen. Nos opusimos a la elevación a juicio, planteando la nulidad de todo lo actuado por la ilegalidad de este procedimiento. Y el juez nos contestó, no es nulo, porque yo lo avalo. Tenemos que terminar. Pitrola, la última. ¿Alguno de ustedes 4 termina preso? Bueno, esperemos que no. Mire, nosotros a Garré la pescamos en otra mentira brutal, que fue cuando acusó a dirigentes ferroviarios del Partido Obrero, que eran compañeros de Mariano, de los sucesos de Constitución donde ellos no estaban. Y notablemente había elementos de la patota sindical. Entonces, para este cierre quiero decir lo siguiente. Los criminales de Mariano, Pedraza y compañía, no están siendo llevados a juicio oral cuando está todo listo para el juicio oral. Entonces acá quiero plantear, aprovechando que están los compañeros, que convoquemos todo el movimiento popular, nosotros que estamos acá, y todo el movimiento popular, una gran movilización para anular el proyecto X, que sea publicado y se anule, para anular la ley antiterrorista que estábamos denunciando aquí y por el juicio inmediato, oral y público a Pedraza y los demás. Cristian, últimos 30 segundos. Yo creo que aunque estas sean unas prácticas habituales de las fuerzas represivas, no hay que naturalizarlas, hay que enfrentarlas. Nosotros no vamos a aceptar que impunemente nos espíen, nos persigan, nos infiltren. Vamos a dar la pelea en ese terreno. En el caso de nuestro partido, del PTS, tenemos casi 200 militantes, en este caso, imputados por prácticas de este tipo. Todas las otras organizaciones tienen un montón de compañeros y en ese sentido tomo lo de Néstor y creo que es en las calles, en la movilización, donde tenemos que enfrentar esta política represiva. Y no dejar de ir a las luchas, porque lo que quieren es que no luchemos. Por eso los procesan y la presidenta mañana le pega nos verán con ATE y el INTI en una gran movilización de los estados. Y los judiciales. La oposición en la alimentación contra... Nosotros tenemos que ir a los auspicios porque está...